Ok, volvimos con la clase. Eh, entonces nos toca empezar a ver dualidad. ¿Ya? Y vamos a verlo dualidad en general para cualquier problema de optimización lineal. Aunque vamos a estudiarlo más en detalle en un caso particular. Pero esas propiedades que vamos a ver se generalizan para cualquier par primal dual. ¿Ya? Entonces, aquí lo importante que les puedo decir que los LPs no vienen solitos. Siempre hay un LP. Si ustedes tienen cualquier LP, ese LP lo pueden llamar primal. ¿Ya? Pero ese LP no está solo porque tiene asociado un LP que es el LP dual. Entonces el LP primal, el LP dual. ¿Ya? Y esto es un LP con variables continuas. ¿Ya? Entonces cualquier LP tiene un problema asociado, que también es un LP. ¿Ya? Y el LP original, que en realidad original entre comillas, porque ¿qué significa eso del LP original? ¿Ya? Eh, bueno, eso significa que un LP, usted siempre puede encontrar otro que se llama el dual. ¿Ya? Eso es lo que significa. Entonces veamos algunos ejemplos. Eh, si este LP yo le llamo primal, ¿ya? Eh, entonces este no es la forma estándar de simplex, pero está puesto en la forma maximizar, se le ha puesto x a x menos igual que b. ¿Ya? Eh, el problema del LP asociado, el dual de ese LP es el siguiente. ¿Ya? Déjenme ver si estoy grabando porque ya. Este que se pueden ver es otro LP. La diferencia es que en vez de maximizar es minimizar. Pueden ver que el vector B, que es está en la restricción alta, aparece ahora en la función objetivo. Que la función objetivo del problema original aparece ahora en las restricciones. Y que la matriz de cierta forma se conserva, pero hay que transponerla. ¿Ya? Entonces eso es lo que pasa. Y además, bueno, en este caso particular, a pesar de que las variables x no eran no negativas, aquí sí son no negativas. ¿Ya? Otro ejemplo, si yo le doy este primal, que es la forma estándar de simplex, maximizar se le ha puesto x para nosotros, ¿cierto? A x igual a b, sujeto a variables no negativas, el dual se escribe de esta forma. ¿Ya? Eso es. Entonces, ¿cómo yo calculo el dual con el primal? Hay tablitas, ¿ya? Tablitas que le dicen a uno cómo hacerlo. Aquí les puse dos ejemplos. ¿Ya? Eh, la más típica es, yo creo que la que está más grande, por eso se la puse más grande. Y la que aparece en el libro de Van der Weyck es la que está acá. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren más detalles de cómo calcularlo en general, ustedes pueden en particular leer la sección 8 del capítulo 5 del Van der Weyck. ¿Ya? Y pueden ver cómo calcular dual primal. Pero vamos a ver un ejemplo usando esta tablita. ¿Ya? Y este ejemplo es este problema. Maximizar se ha puesto x. Bueno, yo les digo que el x es un vector de n variable. ¿Ya? Eh, sujeto a dos restricciones. Entonces, a uno y a2 son vectores. Son dos restricciones nomás. Eh, y b1 y b2 son números. Ahí son números cualquiera. ¿Ya? Y b1 y b2 son números. Porque son dos restricciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo el dual? ¿Ya? Primero que nada, eh, siempre hay una variable dual asociada a cada restricción. Entonces voy a tener, en este caso, como son dos restricciones, dos variables duales. ¿Ya? Segunda cosa, ahí voy a dejar un espacio. Segunda cosa, si el problema primal, si este es el primal, llamémosle primal, el problema dual, que lo voy a escribir en otro color, ¿ya? El problema dual, lo voy a poner en verde. El problema dual es un problema de minimización. ¿Ya? ¿Y cuál es la función de objetivo? Es el lado derecho de las restricciones. Entonces me va a quedar b1 por i1 más b2 por i2. Entonces son dos variables multiplicadas por eh, el coeficiente, o sea, el lado derecho de la restricción correspondiente. Entonces b1 por i1, b2 por i2. ¿Ya? Y sujeto a, ¿ya? Si originalmente tenía una matriz con dos filas, si la transpongo me va a quedar una matriz con dos columnas. ¿Ya? Entonces,
me va a quedar A1, me va a quedar A1 y A2, que estos son vectores, ¿cierto? Entonces, esto es una matriz, voy a ponerlo en negro ahí, esta matriz con dos columnas y n filas. Recuerda que cada vector está en Rn. ¿Ya? Eso multiplicado por mi vector i. Entonces fijan que las dimensiones calzan, porque tengo dos columnas, entonces lo multiplico por un vector con dos variables. ¿Ya? Y esta es la información que tengo en un momento. Entonces tengo que poner la tablita. ¿Ya? Entonces, aquí uno ve si y bueno, esta tabla como es arbitrario que en el primal que en el dual, ¿ya? Uno la lee, ¿ya? Puede leerla como de dos formas distintas, ¿ya? Entonces, el problema primal era max. Entonces estoy en este lado de la tabla y mi problema primal, ¿ya? ¿Y qué sabía yo? Si entonces estoy en max, que es mi primal, aquí tengo que pensar que es el dual, ¿ya? Entonces las variables del primal eran mayor al que 0, entonces pasa algo. Si eran menor que 0, pasa otra cosa. Entonces veamos cómo eran las variables del primal. Eran no negativas, ¿ya? Entonces se cumple que las restricciones del dual van a ser de mayor o igual, ¿ya? Entonces anotemos eso. Entonces, ¿se acuerdan? Yo no había dicho qué tipo de restricciones eran. Bueno, les digo ahora, son de mayor o igual, ¿ya? Yo sé que acá aparece el vector C, ¿ya? Entonces tengo n filas, ¿ya? Concuerda con tener c filas acá también, ¿cierto? Perdón, n filas, porque el vector tiene n componentes, ¿verdad? Entonces hay n filas también, ¿ya? Entonces todo calza. Ya, pero eso no es todo. Además, no miraba completamente esta tabla. O sea, ya miré esta parte. Check. Ahora, si las restricciones del primal eran de menor o igual o igualdad, algo puedo decir de las variables. Entonces, las restricciones eran de menor o igual. Entonces, estoy acá. En la primera. Eran de menor o igual las restricciones. Eran de menor o igual. Entonces, las variables son mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces tengo que decir que I1 y 2 son mayor o igual que 0. ¿Ya? Y eso. Voy a eliminar esta. Eso. Y en realidad, el comentario que quería hacerle acá es que cuando miraba las restricciones me decía menor o igual que CJ. Entonces, uno miraba acá las restricciones del primal y eran menor o igual que B1 en vez de OBI o BJ. Entonces, en realidad, acá no miren tanto cómo se llama la constante, ¿ya? Entonces, miren si las restricciones son de menor o igual, mayor o igual o igualdad. Lo mismo acá, ¿ya? Las restricciones eran mayor o igual, pero eran mayor o igual que los C, no los B. Entonces, es un nombre de la constante, ¿no? Y por eso acá, que también puse la tabla que está arriba, que les dice lo mismo, ¿cierto? Si el primal, por ejemplo, tenía desigualdad de inequality constraint, que es lo que se cumplía acá, menor o igual, las variables eran negativas, ¿ya? Entonces ahí no me especifica el valor de la constante. Lo que no, la notación para el valor de la constante. Entonces no es tan importante esa parte. ¿Ya? Déjeme poner el timer porque si no voy a pasar. Entonces déjenme ya este ejemplo, en lugar de tener dos restricciones, ¿qué pasa si es el ejemplo general? Entonces tengo, en lugar de dos restricciones, tengo m restricciones, con m es la matriz, ¿cierto? ¿Ya? Si este es el primal, ¿ya? ¿Cómo se escribe el dual en general? El dual lo voy a escribir, también como problema de minimización, porque era max el otro, pero voy a traspuesto ahí por la matriz traspuesta por el vector i mayor o igual que el vector c, eso no cambia, y las variables i mayor o igual que 0. ¿Ya? Pero en este caso
bueno, el X era un vector de Rn, ¿cierto? Y el Y, si tengo M constraints, acá el I tiene que tener M componentes. Antes tenía dos restricciones, tenía dos componentes, y 1 y 2. Entonces, esa es la fórmula general cuando el dual está escrito de esta forma. ¿Ya? Perdón, el primal está escrito de esa forma, el dual se calcula y en general es eso. ¿Ya? Recuerden que, bueno, viendo los ejemplos, dependiendo de cómo está escrito el primal, es como me tengo que calcular el dual. ¿Ya? Y volviendo a la sección 8 volviendo, nunca la mostré, pero la mencioné, la sección 8 del capítulo de Van der Waals, aquí hablan de cómo encontrar el dual en general. ¿Ya? Porque en todo el libro, o la primera parte del libro, Van der Waals, si ustedes lo leen, se fijan que ocupa esta forma primal y dual, la que está en azul. ¿Ya? Que no es, o sea, es bastante general, porque cualquier LP se puede poner en esta forma. ¿Ya? Pero no habla en un principio de este primal con igualdad, ¿cierto? O este otro primal. ¿Ya? No habla. Pero dice en el libro, en la sección 8 lo habla como más en general. Y efectivamente parte con ahí, no se ve en la manito ahí, parte con una restricción de igualdad. Pero él había hablado siempre del primal con menor o igual. Entonces lo que hace es transformar esa igualdad en dos restricciones de menor o igual. ¿Ya? O sea, primero en dos desigualdades y luego dos desigualdades de menor o igual. Y bueno, él dice, ya sé cómo calcular el primal de esta forma de LP, ¿ya? Que ya no tiene igualdad, o sea, está camuflada la igualdad ahí, tiene dos desigualdades. Y dice, bueno, puedo calcular el primal, perdón, el dual, usando la fórmula que tenía antes, ¿cierto? Y aquí agrega, bueno, variables i plus y también y menos, ¿ya? Porque, bueno, es una variable por cada restricción. Acá en el primer menor igual tengo m restricciones, en el segundo menor igual tengo otras m restricciones, por lo tanto necesito dos m variables, y él las llama, en lugar de llamarlas de y1 hasta m y luego hasta 2m, él dice y plus de 1 hasta m y y menos de 1 hasta m, que en total da 2m. ¿Ya? Y él, bueno, utiliza la fórmula que recién vimos, ¿ya? Que es mayor o igual que el C, son no negativas, qué sé yo. Y en realidad se da cuenta que puede agregar, juntar las variables y más y menos, ¿ya? Que eran no negativas, y hace algo parecido a lo que nosotros hicimos al principio, cuando pasan de una forma de LP a otra. En lugar de considerarlas como variables separadas, las junta en una sola. Y como es resta dos variables no negativas, el i le queda una variable libre. ¿Ya? Entonces obtiene este dual, que en realidad es este mismo LP, donde en lugar de tener dos variables o dos grupos de variables negativas, esa la transformé en un grupo de variables libres, sin necesidad de ser no negativas, juntándolas así. Entonces eso es lo que uno puede hacer en general. ¿Ya? Para calcular la fórmula de cualquier LP, o el dual de cualquier LP, uno pasa ese LP a la forma que uno se conoce de memoria, aplica la fórmula, pasa del primal al dual, y a veces uno puede juntar variables, y por ejemplo poner estas dos variables negativas en una variable libre. ¿Ya? O uno puede usar la tablita. ¿Ya? Eso. Pero en general, yo particularmente no me sé ningún, o sea, me sé como un puro dual. ¿Ya? Y cuando quiero calcular el dual, perdón, el dual de otra forma primal del EP, por ejemplo, utilizo el que me sé nomás, tal como lo dice Van der Waals en el libro. ¿Ya? Pero bueno, de algunas propiedades importantes de dualidad, ¿ya? Que el dual del dual es el primal. ¿Ya? Entonces, ustedes toman el dual, y el dual que es un LP, ¿cierto? Lo consideran el primal, toman el dual y van a obtener el primal. ¿Ya? Ojo que quizás tengan que eliminar algunas variables con el truco que lo que hace Van der Waals, por ejemplo, pero van a obtener el mismo primal. ¿Ya?
Segundo, y esta es la propiedad importante que podemos ver que se llama dualidad fuerte, que si un problema tiene una solución óptima, entonces el otro también la tiene. ¿Ya? Y en este caso, los valores óptimos son iguales. Recuerden que las cotas superiores e inferiores dadas por el primal y el dual son iguales al final en LP. Eso es lo que dice. Es lo mismo. Y esto hablando del valor óptimo, pero claro, las soluciones óptimas, que en un caso en el primal, bueno, una llamada X, ¿cierto? La del primal, digamos, XNRN, y las del dual, ¿cierto? Son soluciones de I, digamos, en RM. Y claro, no necesariamente la misma solución óptima porque en particular tienen distintas dimensiones estos vectores X y Y. ¿Ya? Entonces, usualmente son diferentes. Hay casos donde el dual y el primal tienen la misma solución. Pero en ese caso la matriz tiene que ser cuadrada, la matriz A. Para tener n restricciones. ¿Ya? Y así el m, ese que el número de restricciones, sea n también. ¿Ya? Entonces, veamos algunas propiedades interesantes de dualidad. ¿Ya? Y partamos con, bueno, estamos en el caso en que el primal, lo está pasando en el computador, le hice un tachado. No sé cómo eliminar ese tachado que puse ahí. Ya, mi computador está fallando un poco. Ya, pero olvidémonos de ese typo que puse en el PDF, o sea, ese tachado que sobre weak. Entonces el primal que considera en el libro Van der Waals es max, transpuesto x, subject to a x menor o igual que b, con x no negativo. ¿Ya? Y el dual, que estamos considerando, recuerden que como este es un primal general, cualquier otro primal se puede pasar a esta forma y también se puede colocar el dual. He traspuesto y mayor o igual que c, con y no negativo. ¿Ya? Entonces ese es mi primal dual. Y lo que dice dualidad débil, ya que usted ya debe haber leído, dice que si toman cualquier solución factible para el primal, ¿ya? Y cualquier solución factible para el dual, entonces se cumple lo siguiente. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? En otro color mejor. Si ustedes calculan el valor objetivo de un punto en el primal, eso va a ser menor o igual que un valor objetivo de un punto en el dual. ¿Ya? Entonces, pueden hacer el valor objetivo va a ser el mismo. Perdón, o sea, el valor objetivo de un punto primal es menor o igual que el valor objetivo de un punto dual. ¿Ya? Ya que se ahí reía mucho. Entonces esto me dice en cuestión de términos vectoriales lo siguiente, que entonces esto es valor objetivo x factible para el primal, para el LP primal, bueno, y este es un valor objetivo, ¿cierto? De un I factible para el dual. Factible, ¿cierto? Significa que, cumplen con las restricciones, ¿cierto? Entonces, factible para el dual significa que cumple con estas restricciones y factible para el primal significa que cumple con esas restricciones. ¿Ya? Entonces, si pasa eso, se cumple que C traspuesto X, el valor del primal, es menor o igual que el valor del dual. Y bueno, si recuerdan, porque estamos viendo dualidad, recuerden que estas eran las lower bounds. Cada primal me da un lower bound. Y cada dual, recuerden que me da esta combinación de las restricciones, me da un upper bound. Y tiene sentido, ¿cierto? Entonces, lower bound menor o igual que el upper bound. Good. ¿Ya? Y les puse la demostración de esta propiedad. ¿Ya? Y bueno, yo no soy Van der Waals. Y él dice, bueno,
La demostración es una simple cadena de desigualdades obvias. Y no sé si son tan obvias. Así que discutámoslo un poquito, ¿ya? Lo que voy a hacer para que quizás... recuerden que uno quiere probar que C traspuesto X es menor o igual que B traspuesto Y. Entonces uno puede partir como C traspuesto X es igual a la suma de los J, CJ, XJ menor o igual que, ¿ya? Y puede usar uno las desigualdades del dual, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué me dicen estas desigualdades? ¿Ya? Me dicen que si usted hace la multiplicación matricial, esto simplemente les dice que sumatoria de A y J por I sub I, ¿ya? Estamos mirando una fila de estas restricciones, es mayor o igual que C sub I, ¿ya? Te la suman J. J igual 1 hasta N, ¿ya? No, me equivoqué. Esta, no puede ser hasta N porque I son M, ¿ya? Entonces acá confundí los índices. De hecho, bueno, escribámosla como está la... Perdón. Tal como está la demostración. Entonces, esto es como está el índice de 1 a M. Y multiplico A sub y J. Esta es la fila J de... la columna J que es la columna J de la matriz A, que en realidad es la fila J de la matriz traspuesta, ¿cierto? Por I. ¿Ya? Eso es mayor o igual que C sub J. ¿Ya? Esto es para todo J de 1 hasta N. Recuerde que si, el vector C tiene N componentes. Entonces hay N restricciones en el dual. ¿Ya? Y si uno la escribe más específicamente en términos de que es la matriz A, con coeficientes A y J, eso es lo que les queda. ¿Ya? Entonces, el primer paso de la demostración de Van der Waals simplemente utiliza eso. Utiliza que CJ es menor o igual que esa suma con el Y. ¿Ya? Que es lo que escribí acá arriba. Ya lo marco en amarillo también. Entonces esto es lo que estoy ocupando ahora. Además uno ocupa que el XJ es no negativo, porque por eso puedo decir que el CJ multiplicado por los XJ es menor o igual que esta suma que es más grande que el CJ multiplicado por el XJ que es no negativo. ¿Ya? Entonces también ocupo, ¿cierto?, que el XJ es no negativo. Más esta restricción que está arriba. ¿Ya? Entonces, eso de momento. Entonces lo que hace en el siguiente paso es agrupa la suma. ¿Ya? Y significa que la suma está sumatoria en J, sumatoria en I, la pasa a sumatoria en I y J, y ahora pasa la sumatoria a primero en I y después en J. Entonces agrupa en J, ¿ya? Y se me perdió los lápices. Que esta expresión que está acá, es bueno, no la puse explícitamente, pero déjeme ver qué color puedo usar. No voy a usar otro tipo de rojo, porque va a ser lo mismo, digamos. Entonces, ¿cómo uno puede escribir las restricciones del primal? Es en términos de que es la matriz A, ¿cierto? Entonces, A y J, bueno, tengo cuántas restricciones, una por cada fila, son M filas de la matriz. ¿Ya? Sumo las columnas J, son n columnas de J igual 1 hasta n, y eso es menor o igual que bueno, la fila o la componente is más el vector b. ¿Ya? Entonces, esto que está acá es lo mismo que escribí arriba, y yo sé que eso es menor o igual que b sub j, ¿ya? Que es lo que justo pone ahí. ¿Ya? Ahí no se nota, así que lo borré. Entonces, dejé ponerlo en verde. Entonces, estoy usando esta parte ahora.
¿ya? Es justamente lo que ocupa acá. Y eso lo puede hacer porque el I también es no negativo. Entonces el I sub I no negativo, entonces puedo mayorar. Bien, sin problema. ¿Ya? Y ahí esa es la demostración. ¿Ya? Esto es igual a B transpuesto I. ¿Ya? Entonces esta es la demostración de dualidad débil. ¿Ya? Y en realidad cualquier par primal dual que yo les dé, ¿ya? Uno siempre puede mostrar dualidad débil. ¿Ya? Y siempre utiliza que el X es factible, que el Y es factible y que por lo tanto cumple ciertas restricciones, ya sea de no negatividad o de que la X es menor o igual que B, por lo tanto esa suma es menor o igual que el B sub I, etcétera, etcétera. Depende de cómo sea el primario como el dual. Yo utilizo la definición del primario y del dual y puedo probar siempre, sin importar la fórmula que tenga el primario o la forma que tenga el dual, uno siempre puede probar esta desigualdad, que es la desigualdad débil, que me dice que las cotas inferiores son menor igual que las cotas superiores, dadas por C transpuesto X, siempre menor igual que B transpuesto Y. ¿Ya? Eso es dualidad débil. ¿Ya? Entonces, algunas consecuencias de dualidad débil. ¿Ya? Recuerden que dualidad débil me dice que, bueno, lo repito acá, C transpuesto X menor o igual que B transpuesto Y, con X en el primal, voy a decir, es un factible para el primal, y Y en el dual. ¿Ya? Entonces, esto es. Vamos a cambiarlo de color solo para. No, ya. Muy complicado. Entonces, bueno, algunas consecuencias de dualidad débil. Ya, solo usando esa desigualdad uno puede decir que la función objetivo del primal es no acotada. O sea, puedo decir que hay puntos en el primal tal que C transpuesto X tiende a infinito, porque estoy maximizando. Entonces lo que uno puede decir, el dual tiene que ser infactible. ¿Ya? Y eso es claro en el sentido de que si yo sé que C transpuesto X si C transpuesto X, bueno, si esto es lo que se cumple, que es dualidad débil, ¿cierto? Y yo sé que esto tiende a infinito, ¿ya? Porque es un problema de maximización. Lo estoy maximizando. Estoy puesto X sujeto a X menor o igual que B, X menor o igual que 0. Y para que recuerden el dual, el primer dual, B transpuesto I, sujeto a, subject to, A transpuesto I menor o igual que C, con I no negativo, ¿cierto? Eso es el primal y el dual. ¿Ya? Si esto tiene infinito, y esto no depende del I, ¿cierto? Y si esto fuera cierto, que existe un I factible para el dual, ¿cierto? Esto me da una cota superior. Entonces, cota superior. Independiente de X. ¿Ya? Pero si yo muevo el X y esto tiene infinito, no puedo tener esta cota, entonces esto es como una contradicción. Entonces, el dual, entonces, me implica en realidad que el dual tiene que ser es infactible. ¿Por qué? Porque si es factible y yo puedo escribir la desigualdad, entonces cada I, recuerden que me da una cota superior. Y lo que me dice que el C transpuesto X no puede irse infinito. ¿Ya? Entonces, eso es lo que uno concluye. Y bueno, si yo sé, bueno, esa es la 1. La 2 es lo mismo, pero en lugar de primal, hablo que si el dual es no acotado, o sea, si el P transpuesto I con I en el dual se da menos infinito, entonces no puede haber un X, porque el C transpuesto X me daría una cota inferior. Entonces el B transpuesto I no podría irse a menos infinito. ¿Ya? Entonces es lo mismo. Entonces estas dos son muy parecidas. ¿Ya? Las dos primeras. Y la tercera, una propiedad que usa lo de ser cota superior, por ejemplo, para el dual. Entonces me dice si existe, digamos, un X barra en primal y un I barra
en dual, entonces asumo que los dos son factibles, tal que yo sé que C traspuesto X barra es igual a B traspuesto Y barra, ¿ya? Yo sé esas dos cosas. Entonces me dice que X barra e Y barra son óptimos. Eso es lo que me dice la propiedad, ¿ya? Si tengo una solución primal y una solución dual, tal que tiene el mismo valor objetivo, eso es lo que puse ahí, la igualdad, entonces son soluciones óptimas, ¿ya? ¿Y eso por qué está claro? Porque por un lado, implica que X traspuesto y traspuesto son óptimos. Y esto es cierto, pues yo sé que C traspuesto X es menor o igual que que B traspuesto Y barra. Porque por probabilidad débil yo sé que el Y barra me da una cota superior para todo X primal. Factible para el primal, ¿ya? ¿Ya? Y eso implica que C traspuesto X es menor o igual que, como B traspuesto Y barra es lo mismo que C traspuesto X barra, implica que esa desigualdad se cumple para todo X en primal. Entonces yo sé que X barra, el valor de C traspuesto X barra, el valor objetivo de X barra es mayor o igual, porque bueno, mayor o igual, ¿cierto?, que cualquier otro X primal, ¿ya? Entonces, en conclusión, el X barra tiene que ser óptimo, porque estamos maximizando, recuerden. ¿Ya? Y lo mismo para el dual. Si se cumple esto, usted puede concluir de la misma forma que el Y barra es óptimo para el dual. ¿Ya? Eso. Son algunas consecuencias de dualidad débil. ¿Ya? Y ahora, dualidad fuerte, que es bueno lo que les dije antes, ¿cierto? O sea, hemos hablado harto en esta clase de dualidad fuerte. Bueno, lo clave es que si el primal tiene una solución óptima, entonces el dual también tiene una solución óptima. ¿Ya? Bueno, X estrella y estrella la llamamos nosotros en este caso. Y se cumple además que el valor óptimo del primal, que se traspuesto por X estrella, es lo mismo que el valor óptimo del dual, que es traspuesto por Y estrella. ¿Ya? Y esto lo que me dice, ¿cierto? O sea, si lo quiero relacionar con dualidad débil, lo que uno tiene, ¿cierto? Es decir, y bueno, les vuelvo a recordar que bueno, este es un problema de maximización, sujeto a X menor o igual que B, con X no negativo. Este es el primal que estamos viendo en B traspuesto Y, A traspuesto Y mayor o igual que C, con Y no negativo. ¿Ya? Solo para recordar que es maximizar C traspuesto X, minimizar B traspuesto Y. Es decir, si junto dualidad fuerte con dualidad débil, me queda que Z traspuesto X, que es menor o igual que Z traspuesto X estrella, porque X estrella es el óptimo, o sea, estoy maximizando. Yo sé que eso, por lo que me dice arriba, que es igual a B traspuesto Y estrella, y como estoy minimizando en el dual, esto es menor o igual que cualquier B traspuesto Y con, ¿cierto?, X en primal y en el dual. Entonces, esto es lo que me está diciendo dualidad fuerte. O sea, me dice que hay dos soluciones óptimas, ¿cierto?, que tienen el mismo valor objetivo. ¿Ya? Y si uno lo junta eso con dualidad débil, en realidad esa es la cadena de desigualdades e igualdades que se cumple. ¿Ya? Entonces veamos un ejemplo. ¿Ya? Entonces veamos, tenemos esos dos puntos. ¿Ya? Y veamos que efectivamente se cumple que tienen el mismo valor. ¿Ya? Y esto, si quieren, se parece harto, y de hecho digamos, es como 3. ¿Ya? Vamos a ver que es como 3. ¿Ya? Entonces veamos que, bueno, C, recuerden que es 4,1,3. Y bueno, el B acá eran 2, este era el B, porque no cuenta el 0 de las variables negativas. El B es 1,3. ¿Ya? Entonces, bueno, C traspuesto X estrella es 413 por, bueno, 4 por 0, más un cuarto, más
más 3 por 13 cuartos. ¿Ya? Y eso me da, esto me da 40 cuartos, y eso es 10. Ok, good. Por otro lado, el b traspuesto y estrella es simplemente es 1 por 1 más 3 por 3, y eso es 10 también. Entonces, efectivamente, X estrella y estrella, que son puntos factibles para el primal y para el dual, ¿sí? Eso pertenece al... y esto cumple las que están acá, tiene el mismo valor óptimo. Entonces, en particular, si quieren, yo sé que son óptimos porque yo sé que por dualidad débil, C traspuesto X es menor o igual que C traspuesto X estrella, que es 10, y eso yo sé que igual a B traspuesto Y estrella, es 10, ¿cierto? Eso es menor o igual que B traspuesto Y para cualquier otro Y primal. Esto es X en primal, y esto es para todo X en primal y para todo Y en dual. ¿Ya? Entonces, ustedes la consecuencia, o podemos ver que el valor óptimo es 10 en ambos casos. ¿Ya? Minimizar el dual me da 10, maximizar el primal me da 10 también. Y fíjense, aquí está la observación, a pesar de que los valores son óptimos del mismo, ¿ya? Es 10, las soluciones, ¿cierto?, óptimas son distintas. En un caso está este vector con 3 componentes, en otro caso un vector con 2 componentes. Son, bueno, distintas. Ya. Entonces, esto se cumple para cualquier par primal dual, no necesariamente este que está arriba, ¿ya? Pero se cumple para cualquiera. ¿Ya? Eso es lo que quería decirles. ¿Ya? Y bueno, está este ejemplo. Y bueno, algunos comentarios sobre sobre el dual o lo que dice de Strunduligia de Neverovsky. Está acá. Él ocupa otra notación, ocupa otro, no dice a x menor o igual que b, sino que pone inmediatamente un primal de maximizar x, será puesto x, sujeto a restricciones bastante generales, ¿ya? Y el dual lo escribe acá en función de, en vez de variables y, él usa variables lambda. Y las variables lambda, lambda L, lambda G, lambda E, porque dependen de las restricciones con P, con Q y con R. ¿Ya? Y uno puede escribir el dual ahí también. La misma idea, ustedes pueden usar la tablita para calcular el dual de eso. Entonces, el teorema lo escribe bastante general, lo escribe sujeto a un tipo particular de primal o dual, ¿ya? Pero el mismo resultado, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con eso? Primero, simetría en el sentido que el dual del dual es el primal, o equivalente, más bien dicho, en el sentido de que uno haciendo truquitos de eliminar algunas variables obtiene el primal. Se obtiene también dualidad débil, ¿ya? Y eso quiere decir que el óptimo del primal es menor o igual que el óptimo del dual, ¿ya? O para cualquier par x, lambda, y recuerden que en vez de y utiliza lambda, se cumple que la diferencia, que le llama duality gap, no es negativa. ¿Sí? En nuestro idioma, ¿cierto? En nuestro idioma, el duality gap sería b traspuesto y menor o igual que c traspuesto x. ¿Ya? Y dualidad débil dice que esto no es negativo. ¿Ya? Y dualidad fuerte les dice, esta dualidad fuerte, les dice que si los dos son factibles, entonces tiene el mismo valor óptimo. Ese óptimo de P es igual al óptimo de B. ¿Ya? ¿Ya? Y además, bueno, les dice otras cosas, en particular que estas propiedades son equivalentes una a la otra. ¿Ya? Y, por ejemplo, recuerden que, bueno, estas consecuencias de dualidad débil, que si la posición adquirida primal es no acotada, unbounded, el dual es empty. ¿Ya? Él dice algo parecido, pero como lo contrario, ¿cierto? Si el primal es factible y la función objetivo es acotada, entonces eso lo mismo que decir que el dual es factible y que su función objetivo es acotada. ¿Ya? Y ahí, bueno, utiliza dualidad débil. Pero bueno, eso es lo que les quiero decir de dualidad fuerte. ¿Ya?
O sea, lo más importante es que el valor óptimo es el mismo. ¿Ya? De momento no hemos dicho cómo encontrar estas soluciones óptimas, porque claro, eso lo vamos a hacer mediante el algoritmo simplex. Pero el algoritmo simplex ocupa esta propiedad que se llama me lo voy a poner en español porque no o sea, holgura complementaria no son palabras que uno utilice todos los días. Yo lo utilizo solo cuando complementaria, cuando leo LP. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los ingredientes de esta propiedad? Les doy un punto primal. ¿Ya? Y que olvídense qué forma tiene el primal. ¿Ya? Les doy un punto en el dual. ¿Ya? Y. ¿Ya? Y además definan variables duales primales variables de holgura, de slack, primales y duales. ¿Ya? Las voy a pintar con el mismo color, entonces las variables duales de slack se llama z. Y aquí le llaman las de primales, se llama w. ¿Ya? Entonces, esos son los ingredientes. Tenemos un punto x en el primal, un punto y en el dual, y defino lo que les voy a poner en detalle ahora, las variables de slack del primal y del dual. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice este resultado? Me dice que el punto x y el punto y son óptimos, ¿ya? Para el dual y primal respectivamente, si solo si se cumple estas dos ecuaciones, o dos tipos de ecuaciones, son n más m ecuaciones. Entonces esto se llama holgura complementaria. ¿Ya? Si lo ponen HC, esto es HC. ¿Ya? Y bueno, ¿qué sería el Z y el W? ¿Ya? Y eso, bueno, depende del primal y dual, pero siempre tienen el mismo significado. Son variables de holgura. ¿Ya? Holgura primal y holgura dual. Y aquí ¿qué significa eso? ¿Ya? Por ejemplo, si el primal es max z.x, vamos a usar el mismo de siempre que hemos estado usando toda esta clase. Y el dual es min z.x. Estoy haciendo el dual tiene variables y, ¿cierto? P traspuesto I, sujeto A traspuesto I, mayor o igual que C, I mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, las variables de slack, simplemente W, si fijan, W tiene M componentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay M constraints. ¿Ya? Entonces, el W son las variables de slack, significa que slack le falta a X para llegar a B. Entonces, B menos A sub X. ¿Ya? Esto es un número positivo porque si el X cumple que AX es igual que B menos AX es un número, o sea, un vector no negativo. ¿Ya? Pero eso es lo que es W. ¿Ya? De la misma forma, que es Z, son las variables de slack dual, y en este caso Z entonces es lo que le falta a I para A traspuesto I para llegar a C. ¿Ya? Entonces es A I traspuesto menos C. ¿Ya? Entonces el único cuidado que hay que tener es lo que le falta, que es A traspuesto I menos C, o puede ser B menos AX. O sea, lo que tiene que tener cuidado es que las dos W y Z tienen que ser más igual que 0. ¿Ya? Entonces, quiero poner otro ejemplo acá. Sí, quizás. Ahora, voy a que lo todo en azul nomás.
Otro ejemplo. Si el primal es max. En realidad, las variables W y I no dependen de la función objetivo. Bueno, dependen del dual, pero porque aparece el C, ¿cierto? Entonces, veamos a x igual b nomás. Ese va a ser mi primal. Y el dual es min b traspuesto i, a traspuesto i. Y bueno, ustedes son de la tabla que yo, de hecho, no me la sé. Si el primal, yo tengo una, bueno, estoy leyendo lo que dice acá. Si el primal tengo esa igualdad, entonces las variables son libres, ¿ya? Y si el primal tiene una variable libre, entonces tengo una igualdad en el dual, ¿ya? Entonces lo que mi dual que acabo de, o sea, mi par primal dual que acabo de inventar. Uy, me adelanté, lo siento. Ya, esto no es un par primal dual tan interesante porque como las variables son libres, eh, ya pongámoslo x mayor que 0. Ya, ya, pero no quiero confundirlo. A ver. ¿Por qué lo escribí así? Porque bueno, eh, usando la tabla, acá llegaba la siguiente par primal dual. ¿Ya? Los dos con igualdad. Y en este caso, el W es lo mismo. B menos AX. ¿Ya? Y el Z es lo mismo. Z es, bueno, A traspuesto I menos C. Y si se fijan acá, son 0. Porque, bueno, se tiene la igualdad siempre. Entonces, por eso dije que no era tan no era tan ilustrativo este ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer, eh, voy a agregarle variables negativas al primal para que sea justo la forma estándar de simplex. Y como tengo mayor o igual, aquí se me olvidó lo que me hice la tablita. Si en el primal tengo variables no negativas, entonces tengo una desigualdad que las ponen en menor igual. Déjeme usar la otra tabla que tiene un poco más de detalle, de hecho. Si el primal, dije las variables eran no negativas, entonces las desigualdades son de mayor o igual. ¿Ya? Entonces, aquí en vez de igualdad tengo mayor o igual. Aquí me dio igual que antes, pero ¿qué le vamos a hacer? O sea, igual que antes el ejemplo que está arriba. Entonces el W es AX menos B, que es lo mismo que B menos AX. Porque bueno, como tengo igualdad va lo mismo. ¿Ya? Y esto es no negativo siempre, porque en realidad siempre es 0. Pero ¿qué le vamos a hacer? Y ahora el Z, tengo que unirlo también, tengo que restar ahí traspuesto el menos C para que me quede mayor o igual que 0. ¿Ya? Si se pusiera como C menos A traspuesto I, me quedaría menor o igual que 0. ¿Ya? Porque A traspuesto I mayor o igual que C, entonces lo pongo mayor o igual que 0. Ese es el único cuidado que hay que tener. Solo para que sé que ustedes se están haciendo esta pregunta ahora, voy a poner amarillo. ¿Qué pasa si el dual fuera algo, o sea, bueno, fuera min y tuviera A traspuesto I menor o igual que C, por ejemplo? Entonces ahí el Z tendrían que escribir como C menos A traspuesto I, para que les quede mayor o igual que 0. ¿Ya? Eso es un ejemplo más rápido. Solo porque sé que me imagino que tienen esa duda también. ¿Ya? Y eso termina todo lo que quería contarles de AA. ¿Ya? Entonces AA débil, AA fuerte y alguna complementaria. ¿Ya? Entonces esto termina esta cápsula. Ya me perdí cómo se para. Y son 40 minutos. Yo estoy tratando de ser más rápido para que no nos aburran tanto. Y no tengan que verlo en TCX. ¿Ya? Eso. Eso es todo por